Elche Sus City, ofrecido por AE, Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, y ABECAL, Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado. Bueno, pues mi intervención versa sobre las principales implicaciones fiscales del comercio internacional. Se centra en el IVA, que es el impuesto que grava esencialmente estas operaciones, y dentro del IVA prestaremos atención a las operaciones de comercio extracomunitario, pero especialmente a las operaciones de comercio intracomunitario, tanto las dirigidas a otros empresarios como las dirigidas a clientes finales, que tienen un régimen intracomunitario distinto, y a las obligaciones formales que deben cumplirse en relación con estas operaciones, y también daremos un repaso a los cambios que se han planteado y que entrarán en vigor en los próximos años, dado que el sistema actual de IVA intracomunitario presenta problemas de posibilidades de fraude para los incumplidores y presenta problemas para los cumplidores, porque las obligaciones formales, tanto de cumplimiento de declaraciones recapitulativas, como de la obligación de tener que registrarse en diversos países, como de deber de tener que presentar declaraciones estadísticas en diversos de ellos, acaban siendo muy gravosas, y se ha planteado por parte de la Unión Europea cambiar el régimen y simplificarlo, aplicando un régimen de un único espacio europeo a efectos del IVA, de forma que las empresas se relacionen esencialmente con su administración tributaria e ingresen el IVA que tienen que facturar a clientes de otros países en su propia administración tributaria. Pues lo que voy a exponer es soluciones. Bueno, primero comentar que ya lo saben los problemas a los que se están enfrentando muchas empresas a la hora de reclamar sus créditos en el extranjero. Entonces vamos a abordar un poco qué problemáticas hay, qué soluciones se les puede ofrecer, y dentro de esas soluciones las que son más efectivas y menos costosas para ellos. ¿Qué problemáticas? Pues la problemática que se encuentran es que, primera, en ocasiones el juez competente no es el nacional, no es el juez español, con lo cual tienen que ir a plantear un litigio en el extranjero. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues hay un desconocimiento, hay barreras idiomáticas, desconocimiento de procedimientos, son costes elevadísimos, y además viendo un pleito desde la distancia, que ya llevar un pleito en España supone muchos quebraderos de cabeza a las empresas, pues ya en el extranjero los problemas se multiplican. En algunas ocasiones podemos llevar estos pleitos a la jurisdicción española, pero igualmente nos encontramos con el problema que luego, a la hora de ejecutar esas sentencias, tenemos que acudir al extranjero. Entonces, de ahí, pues lo más recomendable es buscar un despacho local, entendiendo por tal aquel que está en el lugar donde se va a efectuar la reclamación, ya sea una reclamación extrajudicial o una reclamación judicial. Efectivamente así es. Si se vende a países terceros son exportaciones, sin embargo, si se vende dentro de la Unión Europea, cuando se vende a empresarios y profesionales, eso son entregas intracomunitarias de bienes que están exentas, y en el otro país el empresario adquirente tiene que tributar por la adquisición intracomunitaria de bienes. Pero si se vende a clientes
particulares a distancia, cuando se superan determinados umbrales, es el empresario español el que debe ingresar el IVA en cada uno de los países en los que se superen esos umbrales. Claro, sí, con el incremento de la importancia que tiene el comercio electrónico en estos momentos, el cumplimiento del IVA para aquellas empresas que operan en diversos países puede acabar siendo muy oneroso, muy gravoso, porque les exige tener que identificarse e ingresar el IVA en aquellos países en los que superan estos umbrales de ventas a clientes finales. En ocasiones lo que a nosotros aquí nos puede parecer pues que tenemos necesariamente que hacer una reclamación previa y enviar un burofax, en algunos países pues vemos que no se puede enviar una reclamación previa, o al contrario, no podemos acudir a un procedimiento judicial y es mucho más rápido una reclamación previa. En otras ocasiones, incluso como se envíe más de una reclamación, se puede considerar que se está coaccionando, con lo cual nos encontramos ante problemas, insisto, por un tema idiomático de diferente política legislativa y judicial. Entonces, pues vamos a intentar ayudar un poco para que vean que no está todo perdido, porque cierto es que muchos de los créditos que se tienen en el extranjero, en gran infinidad de ocasiones se dan por perdidos, por los costes que puede plantear. A veces dices, pues me resulta más caro pleitear que lo que voy a conseguir. Entonces vamos a intentar ayudarles para ver que hay una salida, hay una solución. Lo que ocurrirá cuando se consume el Brexit es que las operaciones entre España y el Reino Unido, que actualmente son operaciones intracomunitarias, y que las ventas, por tanto, a las ventas se les aplica el régimen de las entregas intracomunitarias de bienes, y a las ventas a distancia, el régimen de las ventas a distancia entre particulares, en fin, dirigidas a particulares, pasarán a ser operaciones extracomunitarias, pasarán a ser exportaciones, con independencia de quién sea la condición del importador. Por tanto, habrán fronteras fiscales, habrán aduanas, la operación como venta estará exenta, y a la exportación como exportación, y en el Reino Unido la importación estará sujeta. Se pasará de aplicar el régimen de operaciones intracomunitarias a aplicar el régimen de operaciones extracomunitarias o internacionales. Esto en cuanto a las obligaciones fiscales. Otra cosa es que las principales consecuencias fiscales de la salida del Brexit no son tanto a efectos del IVA como arancelarias. Es decir, cómo se pueda establecer la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea a efectos de exigir o no aranceles. Esa es la principal preocupación, no tanto el IVA, que en principio es neutral, puede tener unas implicaciones de gestión distintas, pero a efectos del régimen final aplicable no presenta tanta incidencia como la posibilidad de exigir aranceles y las dificultades en cuanto a los intercambios comerciales que implica el hecho de que no exista esa seguridad de que es un territorio comunitario, ¿no? La agencia tributaria, su función no es tanto amparar a los empresarios en las relaciones comerciales como aplicar las normas que tenemos, ¿no? España, en la transposición de las directivas, suele ser un país en materia del IVA y en otras materias bastante exigente. Bastante exigente significa que pues, cuando se prevén medidas de simplificación suele evitar aplicarlas cuando tiene margen de hacerlo, o significa que si hay umbrales para aplicar un régimen u otro, suele aplicar los umbrales más restrictivos, es decir, tiene un régimen exigente de aplicación de los impuestos en general, ¿no? Riguroso, digámoslo así, no es un juicio de valor, sino simplemente una constatación objetiva de cómo se aplican las normas y cómo se transponen las directivas cuando hay margen. También es cierto que hay determinado tipo de operaciones. Uno de los problemas que se plantea en el comercio
internacional es el régimen de las consignaciones de mercancías en otros países, que ocurre cuando un empresario, para poder tener stock en otros países y vender a sus clientes en esos países, traslada ese stock a almacenes de sus propios clientes en contratos abiertos en los que los clientes pueden disponer de las mercancías a medida que las necesitan, o a almacenes sin conocer los clientes que prestan servicios logísticos, ¿no? Bueno, pues esto, aplicando con rigor la directiva del IVA, el traslado de esas mercancías a otros países supondría una entrega intracomunitaria de bienes, y el propio empresario, como todavía no hay un adquirente, tendría que declarar una adquisición intracomunitaria de bienes en el país al que traslada las mercancías y se tendría que registrar allí. España, en este caso, sin embargo, sí que aplica una medida de simplificación, interpreta la directiva de forma favorable, y cuando se conoce el nombre del cliente, entiende que la adquisición intracomunitaria de bienes la tiene que declarar el cliente y no el propio empresario vendedor. Pero bueno, fuera de algún caso en el que sí que España o la agencia tributaria, no solo la agencia tributaria, sino la Dirección General de Tributos, cuando interpreta las normas españolas, aquí hay un conjunto de actores que intervienen en la aplicación de las normas tributarias. Está el legislador cuando transpone las directivas, está la Dirección General de Tributos, que hace las propuestas de leyes y las interpreta, y está la agencia tributaria que la aplica, ¿no? En general, somos un país en el que hay otros países que tienen unos regímenes más laxos de interpretación, pues Holanda, por ejemplo, es un ejemplo de país que aplica las normas con laxitud para tratar de traer el comercio. En España se suelen aplicar con exigencia y con rigor, cosa que no digo si es bueno o malo, sino simplemente constato que es como ocurre, ¿no? Y entiendo que la función de la agencia tributaria es aplicar el ordenamiento tributario, ¿no? No digamos que ese papel o ese rol de favorecedor del comercio internacional pues no está dentro de la función que tiene atribuida a la agencia tributaria. Pues recomendaciones en primer lugar, claro, se podría decir, aquí es muy fácil, bueno, pues vamos a ver la solvencia de la empresa con la que estamos contratando. ¿Cómo vemos la solvencia de una empresa extranjera? A veces es difícil ver esta solvencia. ¿Hay seguros? Pues hay seguros. Hay seguros de recuperación de créditos, eso es una posibilidad, aunque no siempre es la solución más viable en todas las situaciones. Y otra posibilidad es intentar introducir el arbitraje. Cuando se están negociando los contratos, introducir cláusulas arbitrales para someter, en caso de conflicto, poder someterlo a una decisión de un árbitro, que hay cortes arbitrales internacionales donde se puede plantear pues el idioma, el número de árbitros, incluso qué legislación se va a aplicar, e incluso la posibilidad de no tener que acudir a esta corte internacional, que puede estar en París o Londres, y hacerlo todo por videoconferencia, con lo cual los costes se reducen muchísimo más. Es más caro ir vía arbitraje, pero mucho más efectivo. Entonces, como una vía alternativa y como una previsión, siempre está bien tenerla presente. ¿Cuál es vuestro acometido cuando una empresa llama a vuestra puerta? Pues nosotros, en primer lugar, nosotros como despacho nacional, nosotros podemos ayudar a esa prevención, podemos ayudar a esa negociación del contrato y a ese sometimiento a una cláusula arbitral, a un convenio arbitral. Cuando vemos que vienen ya con esta reclamación, que tienen una reclamación que hacer en el extranjero, sí que colaboramos o pedimos ayuda a Credilex, que es el despacho que está organizando estas jornadas y que son los especialistas en tener contactos por despachos locales de todo el mundo y poder llevar estas reclamaciones. Entonces, desde España se puede llevar un seguimiento de ese procedimiento en el extranjero sin necesidad de acudir fuera.
Pues básicamente dos claves. La primera, que en materia de, porque a mí lo que me interesa es la fiscalidad y la imposición indirecta. El IVA también puede haber implicaciones de fiscalidad directa, ¿no? Pero la primera, que busquen un asesoramiento adecuado, porque son aspectos bastante técnicos, bastante complejos y en los que es relevante saber exactamente cuáles son los requisitos en cada país. Además, el IVA, aunque sea un impuesto armonizado, la legislación de cada país tiene cierto margen de interpretación que puede hacer que el régimen sea ligeramente distinto en unos y en otros. Pero en segundo lugar, que estén atentos, y esto es una oportunidad, a las medidas de simplificación que se van a aplicar a partir del 2021 y el 2022, porque se va a simplificar considerablemente la realización de operaciones intracomunitarias, tanto dirigidas a clientes particulares como a otros empresarios. Habrá una zona única de IVA, los empresarios se relacionarán con su administración tributaria de origen y a través de un sistema de ventanilla única ingresarán el IVA dirigido a los otros países, y eso va a suponer una oportunidad para incrementar las posibilidades de comercio internacional. Pues que no se rindan y que, pues a lo mejor por la crisis que ha tenido España, también es cierto que aquí había mucha exportación, pero a lo mejor al menguar el mercado nacional han aumentado muchísimo más la exportación. Pues les diría que no se rindan y que reclamen siempre y que no den nunca una deuda, por pequeña que sea, que nunca la den por perdida. Que todo el trabajo que hacen para poder salir, que luego no se vea menguado por estas dificultades en el recobro de sus deudas. Elche Sus City, ofrecido por AE, Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, y ABECAL, Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado.